Dios bendiga a la audiencia de Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bien, vamos a ver en el día de hoy un mensaje que se titula No te hagas el fuerte delante de Dios. No te hagas el fuerte o la fuerte delante de Dios, porque para todo hay. ¿Amén? Bien, vamos a verlo en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 26. Vamos a estar viendo ahí el reinado del rey Uzías. Vamos a orar. Señor, yo bendigo tu nombre y tu gracia y tu gran misericordia. Vengo delante de ti para darte todo el honor, toda la pleitesía, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento, todo el poder, toda la autoridad que tú eres, que tú mereces, que tú tienes. Por lo que hiciste, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te damos las gracias por el hecho de estar vivos, de recibir cada día tu bendición, de cada día conocer un día más, de disfrutar de aquello que nos has dado, Señor, pero para que lo empleemos bien, para que sepamos lo que hacer en cada momento, agradeciéndote que si algo tenemos es porque tú nos lo has regalado, y que si algo somos y tenemos es por tu gran misericordia. Señor, enséñanos a ser como tú, Maestro, a buscar de tu presencia, a recibir de tu palabra, a entender, a comprender, a conocer los tiempos, las señales, los acontecimientos. Vemos los tornados, vemos los terremotos, vemos los volcanes, los maremotos, las lluvias, las tempestades. Tú sigues hablando al mundo, a la sociedad, para que busque de tu rostro, para que se incline a ti, para que te pida perdón, para que se humille, para que cambie la dirección de su vida y la encauce hacia ti, a tu palabra, a tus brazos y a tu gran amor. Señor, te pido que en este día tú hables a tu iglesia, hables a tus hijos y tus hijas, que me anules por completo y que sea el espíritu de santificación, el que tú nos regalaste, Maestro, el que hable a la iglesia, a cada uno de nosotros en general. Gracias, gracias por la oportunidad, Señor, de poder recibir, poder predicar, poder escudriñar tu palabra, porque tu palabra es un tesoro escondido, pero que hemos hallado, que hemos encontrado, que hemos abierto y que cada día lo disfrutamos, Señor, porque disfrutar de tu presencia es hermoso cada día. Por eso lo pongo todo en tu nombre y lo pongo delante de ti, Señor. Amén, Yeshua, amén. Bien, vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Bien. Vamos a leer ahí porque nos relata la vida del rey Uzías. Contemporáneo del profeta Isaías, hijo de Amasías, otro rey de Judá. No hizo todo lo que tenía que hacer delante de Dios. Hizo cosas que estuvieron bien, que eran honrosas delante de Dios, pero no hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Bien, si leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a ver, una vez que matan a Amasías, el padre del rey Uzías, vamos a leer un poco lo que dice la palabra. Dice que entonces todo el pueblo de Judá
tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías reconstruyó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Yahvé, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gad, de Jamnia, de Asdod, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado. Así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jefed, el escriba, de Masías, el gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600. Y bajo las órdenes de este estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Uzías preparó para todo el ejército escudo, lanza, yelmos, corazas, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero, cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Yahvé lo había herido. Así el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó su hijo Jotam en su lugar. Bien, esta es la triste historia del rey Uzías. Y yo le digo triste historia porque sin duda fue un rey que empezó bien, un rey que empezó conforme a la voluntad de Dios, que hizo aquello que tenía que hacer. Como ustedes han visto, había pasado Israel, había empezado Saúl, luego David, luego su hijo
Salomón, y ya luego, después de Salomón, digamos que se parte el reino de Israel en dos: las tribus del norte y las tribus del sur. En el sur estaba Judá y la tribu de Benjamín, y el resto estaba en el norte. Ahí ya empieza a haber la división en el pueblo de Israel. Y es la famosa frase que se le dijo al rey cuando las 10 tribus restantes dijeron: Israel, cada tribu a sus tiendas. Israel, cada tribu a sus tiendas. Como diciendo, aquí se rompe hoy el pacto que teníamos con el rey David y empezamos no confiamos en los herederos de Salomón, no confiamos en Jeroboam, por otro lado, y se separaron entre ellos. Cuando llegó la separación, llegó entonces el declive del pueblo de Israel, porque ese no era el propósito de Dios Todopoderoso. Él quería que el pueblo siguiera unido. El pueblo le quería un rey, como el resto de los pueblos del mundo querían un rey. Y Dios le dio un príncipe para que se acostumbraran. Este príncipe era llamado Saúl, que destacaba entre el resto de todos ellos, pero no era conforme al corazón de Dios, sino que era David, el dulce cantor de Israel, un muchacho que era pastor de ovejas, el último de toda una dinastía de hijos de Isaí. Entonces, llegamos a que el pueblo quiere reinos, quiere reinados, quiere reyes, quiere ejército, hay que mantenerlo, hay que sostenerlo. Y ya ustedes saben todo lo que ocurre con ello, con los reyes David, Salomón, etc. Bien, y llegamos al rey Usías. Antes su padre Amasías había hecho una gran serie de tonterías, como muchos reyes hacían, entre ellos la idolatría, que es adorar imágenes hechas de bronce, de hierro, de escayola, de metal, de barro. Bien, pero el padre de Usías fue la megalomanía. Él pecó de megalómano. La megalomanía es adorar a personas fallecidas, adorar a objetos y prestarle una adoración que no tiene lugar, un respeto que no tiene lugar. Y hay muchas personas que padecen de este pecado de la megalomanía. Y eso fue lo que pasó con Amasías. Bien, al final terminó mal porque lo mataron, es decir, lo ven ustedes en el capítulo anterior de 2 de Crónicas 25. Pero yendo Usías, fue uno de los reyes que más tiempo gobernó, 52 años en Israel, que ya está bien. Empezó a gobernar muy joven, con 16 años, que también está bien. Pero nos dice al final de que hubo un tiempo, no sabemos de cuánto, que fue su hijo Jotán el que gobernó, porque el padre era leproso. Y ya ustedes saben lo que significaba ser leproso en aquel tiempo. Una persona desechada, una persona apartada, una persona marcada directamente por Dios. Es como si Dios le hubiera puesto un sello en su cuerpo y quedó marcado de por vida. Esta lepra no salía ni aun bañándose ni sumergiéndose varias veces en el Jordán. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Usías se sanara. Quería que Usías aprendiera la lección que hoy vamos a ver. No te hagas fuerte delante de Dios. No te hagas fuerte delante de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, lo que está mal se vuelve recto. Ustedes lo saben. Cuando vamos por un camino que no es el correcto y buscamos de la presencia de Dios, nos enderezamos. Amén. Dios abre el camino y nosotros andamos por él, conforme a su modo y su manera. Y esto hay que entenderlo. Todos vamos al Señor con problemas, con dificultades, con ataduras, con cadenas, con muchas y muchas cosas que tenemos en nuestras vidas. Pero que el Señor poco a poco nos va limpiando, nos va ordenando, nos va disciplinando y nos va discipulando también, si nos dejamos hacerlo por Él. Recuerdas que estás en Dios solamente por su gracia, no por la gracia tuya, sino solamente por la gracia de Dios. Todo lo que tienes, Él te lo ha regalado. Entiéndelo así en el día de hoy. Todo lo que tienes, Él te lo ha regalado. Grábate esta frase en tu corazón y en tu mente. Todo lo que tengo, Dios me lo ha regalado. Todo lo que tengo, Dios me lo ha regalado. Y claro, tú dirás, sí, pero yo he trabajado.
yo me he esforzado, yo he ahorrado, yo me he sacrificado, es cierto. Pero recuerda que si estás en pie es porque Dios así lo permite, porque podías haber perdido tu vida hace ya mucho tiempo. Y sin embargo, estamos vivos por la misericordia de Dios. ¿Es cierto o no? Amén. Aleluya. Por eso, aprende a ser sabio y no a ser listo, como el rey Usías. Repito, aprende a ser una persona sabia, pero no una persona lista. Y dirán ustedes, ¿y qué quiere decir el pastor con esto? Muy sencillo. Aquí, por lo menos en España, no sé en otros lugares, una persona lista, cuando decimos, este es un listo, queremos dar a entender como que es una persona que quiere hacer las cosas a su manera, no anda conforme a cómo tienen que ser las cosas, se cree que todo el mundo tiene que verlo como él lo ve o como ella lo ve. En definitiva, una persona lista es una persona egoísta, una persona que anda conforme a lo que quiere y la manera que quiere. Pero una persona sabia es una persona todo lo contrario. Aunque sabio y listo son términos parecidos, pero son muy diferentes. Sabio es una persona entendida, que comprende, que sabe, que entiende, moderada, respetuosa, con templanza, con dominio propio, que sabe perdonar, que sabe entender, que conoce muchas cosas de la vida, que tiene experiencia, que sabe callar cuando hay que callar, que sabe hablar cuando hay que hablar, que sabe perdonar, que sabe olvidar y que sabe estar en su sitio, que cuando abre la boca es una bendición y que cuando calla otorga. Amén. Sin embargo, el listo, ya he dicho un poco de cómo es la persona listo, sea en género femenino o en género masculino, me da igual. Pero una persona lista es muy diferente a una persona sabia. Bien, pues vamos a ver quién era el rey Usías, porque hemos leído Segunda de Crónicas, pero vamos a pararnos poco a poco en cada cosa que vamos a ver de cómo Dios prosperó y bendijo al rey Usías. Y van a ver ustedes por qué Dios trata o le lleva una lepra a Usías. Y dirán ustedes que Dios, como que siendo tan bueno y como este rey haciendo tantas cosas y termina leproso. Bueno, vamos a ver. Lo primero, verso número 3, 16 años, Segunda de Crónicas 26, 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Entendemos que era una mujer temerosa de Dios. Cuando en la Biblia aparece el nombre de una persona, y siempre entiendan eso, cuando aparece el nombre de una persona, es que es una persona que quiere Dios que aparezca en la Biblia, como una persona que hizo algo bueno para el reino de los cielos. La madre de Usías se llamaba Jecolías. Y ahora dice el versículo número 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Bien, primera cosa que vemos para hacernos fuerte delante de Dios. Primera cosa que hacemos para tener fortaleza espiritual, que está bien, que está muy bien, pero como yo digo, de forma, y veremos más adelante, saber diferenciar lo que viene de parte de Dios a lo que viene de la mano mía, saber diferenciar cómo sé yo que esto es de Dios y cómo sé yo que esto es de mi carne, y saber diferenciar cuando yo soy vencedor de algún problema, de alguna batalla, de algún trato de Dios, a cuando es mi carne la que ha vencido a mi manera. Por eso está bien, y entiéndanme lo que les quiero decir, está bien hacerse fuerte delante de Dios, está bien, pero cogido de la mano de Dios. Ser fuerte, cogiendo de la mano a Dios. Y pongo el ejemplo del rey David. Cuando era pequeño, cuando fue a pelear contra Goliat, él fue con la onda, pero fue con fe. Se hizo fuerte. Era débil, pero con Dios se hizo fuerte. Y él dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y con batallones y con ejército,
pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ustedes han leído eso, ¿verdad? En el libro de Samuel. Esa es la fortaleza que Dios quiere, una fortaleza que no es nuestra, que es de Dios, que depende de Dios, pero que nos la presta Dios. ¿Entienden lo que les quiero decir? Una fuerza que Dios nos la presta para que veamos que eso es como algo maravilloso, como una energía espiritual que tenemos nosotros y que es regalada por Dios. Pero cuidado con esa energía, porque esa energía mal encausada puede llevarnos a la vanagloria y puede llevarnos al orgullo y puede llevarnos a cosas que Dios no quiere. Por eso es lo que yo quiero que veamos, ser fuertes, hacernos fuertes delante de Dios, pero a la manera de Dios y humillados siempre a Dios. Sometidos siempre a Dios y esperando siempre en Dios. Por eso dice que Él hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, el punto número 1 que tenemos que hacer para ser fuertes con Dios es hacer lo recto. ¿Entienden? Hacer lo recto. ¿Qué es hacer lo recto? Hacer lo recto es hacer la voluntad de Dios. Apartarme del pecado, apartarme de la maldad, apartarme de la pecaminosidad, apartarme de las malas ataduras, de las malas compañías, de las malas junteras y hacer lo recto. Andar recto. Andar rectamente. Y esto lo hizo muy bien el rey Usías. Andó, lo primero que hizo, andar rectamente. Escudriñar la palabra, leerla, ponerla en práctica y hacer lo recto delante de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bien, ¿qué es lo segundo que hizo el rey Usías para ganar fortaleza delante de Dios como todo un rey que defiende y que tiene un reino y que tiene ciudadanos y que tiene personal que defender, que representar y que gobernar? ¿Qué es lo segundo que hizo el rey Usías para ser un hombre fuerte delante de Dios? Verso número 5. Persistió en buscar a Dios. Persistió en buscar a Dios. Segunda cosa que tenemos que tener para hacernos fuertes. Persistir en buscar a Dios. Persistir en buscar la voluntad de Dios y la autoridad de Dios. No solamente hacerlo por un tiempo, porque muchas personas hacen esto por un tiempo. No. Persistir significa insistir, continuar, hacerlo de forma continuada y no solamente por un tiempo, por una emoción o por un gozo, o por alguien, sino persistir es el segundo punto para ser fuerte delante de Dios. Persistir en buscar a Dios, porque el enemigo te quitará que quieras buscar a Dios. El diablo insistirá en que no lo busques, en que no te esfuerces, en que no te congregues y en que no crezcas. Pero Uzías sabía que para ser rey tenía que persistir en buscar a Dios. En los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Yahvé, ¿qué es lo que hizo Yahvé? Termina diciendo el versículo número 5, que Yahvé le prosperó. Zacarías puede ser probablemente alguien, un profeta, un sacerdote o alguien que tenía visiones de parte de Dios. Alguien que estaba en orden delante de Dios y que Dios le revelaba visiones, señales, prodigios, y veía a Zacarías que estaba haciendo las cosas bien el rey Uzías. Bien, luego vemos que para ser fuerte delante de Dios, hacer lo recto, persistir en buscarlo. ¿Y qué tengo yo a continuación? Que dice que a mí Dios me prosperará. No lo digo yo como pastor, lo dice la Biblia.
Y la Biblia no miente, la Biblia es verdad. Si yo hago lo recto delante de Dios y yo persisto en buscar a Dios, yo tengo la prosperidad de parte de Dios. Siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Dice el versículo 6, que salió y peleó contra los filisteos. Salió y peleó. Hermanos, ustedes tienen una batalla espiritual y no pueden quedarse tal y como están. Tendrán algún día que salir y que pelear contra las huestes demoníacas de Satanás. Huestes espirituales que no van a ver con sus ojos, a diferencia de los reyes del Antiguo Testamento que sí veían con sus ojos. Porque el Antiguo Testamento, los enemigos del pueblo de Israel eran personas de carne y hueso. Reyes, emperadores, caudillos, soldados, capitanes, todo eso lo veían con sus ojos. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos enemigos de carne y hueso, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestros enemigos son principados, potestades, huestes de maldad, reinos de tinieblas. No es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. En este tiempo, posiblemente, yo no digo que fuera más fácil o más difícil, no, era distinto, era diferente. Hoy es complicado, en aquel tiempo no sé cómo sería tampoco. Pero era diferente el enemigo que tenían. Una vez que acabas con el enemigo, se acabó el problema, por años. Pero espiritualmente hablando, una vez que vences al diablo, ya está preparando el segundo ataque que va a tener contra ti. O contra tu vieja naturaleza, o contra tu carne, o contra tus hábitos, o contra tu ministerio. Pero ya está preparando otro ataque tal como termina uno. Y dice la Biblia que Usías hizo algo muy correcto, que salió y peleó, que no se quedó en su casa esperando el ataque del diablo, o en este caso esperando el ataque de los filisteos, sino que salió a pelear con ellos. ¿Por qué? Porque hizo lo recto delante de Dios, porque persistía en buscar a Dios y porque sabía que Dios le prosperaba con todo esto, ¿verdad? Bien, entonces dice que en el verso 6, salió, peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gat, de Jabnia y de Asdod. Derribó muros. Quédense con esa frase, hermanos. Derribó muros. Cuando andamos en orden de Dios, derribamos muros. Derribó muros de Gat, de Jabnia, de Asdod. Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. O sea, que en la propia tierra de los filisteos, allí edificó ciudades. Allí levantó ciudades. Dice el versículo número 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos, los árabes y los amonitas. Dice el verso siguiente, ¿quién le dio la ayuda para vencer a los filisteos, a los árabes y a los amonitas? Dice la Biblia que fue Dios, en el versículo 7. Dios le dio la ayuda contra filisteos, árabes y amonitas. ¿Por qué? Porque hizo lo recto, persistió en hacer lo recto y Dios lo prosperó. Pero hay más. Dice el versículo 8, que los amonitas le dieron presentes a Usías, regalos, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. O sea, mucho más abajo, mucho más hacia el sur. Porque se había hecho altamente poderoso. Usías se había hecho altamente poderoso. Miren todo lo que había hecho.
había salido a pelear contra los filisteos, contra los árabes y contra los amonitas y los había vencido. Además, en este territorio de los filisteos había levantado ciudades. Había derribado las antiguas de estos pueblos filisteos y él había levantado ciudades nuevas conforme a la voluntad de Dios. Dios le ayudó en todo esto. Su fama fue tan grande que llegó hasta Egipto, que se habló de él, y se había hecho altamente poderoso. Todo esto está muy bien cuando hace la voluntad de Dios a la manera y a la forma de Dios. Dice más, dice el verso 9, que además Usías edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. O sea, 3 de las 4 puertas que entran en Jerusalén, él cogió y las remodeló, o las restauró, o modificó de alguna manera, pero puso torres en aquellos lugares. Asimismo, y además la fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Vemos la mano de Dios que sigue moviéndose no solamente en su reinado, no solamente con sus victorias, sino que además vemos que se mueve su mano para la prosperidad económica, para la prosperidad gubernamental, para la prosperidad de la sociedad que él está dirigiendo. Abrió mucha cisterna, tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en la Vega con la Villa. La Cefela es una zona que tiene muy poca montaña, es prácticamente muy llano, con unas montañas las tiene, pero son muy suaves y casi inapreciables. Luego es una zona que cuando llueve, por el simple hecho de la inercia del agua, riega toda la parte y es muy enriquecida con nutrientes. Bueno, pues en la Cefela, en Las Vegas, donde hay más agua, más humedad, viñas, labranza, así como en los montes, como en los llanos fértiles, porque además era amigo de la agricultura, o sea que fomentó también la prosperidad de la agricultura, no solamente la ganadería, sino también la agricultura. Lo que vemos que era un hombre que estaba adelantado a su tiempo, y vamos a verlo más a continuación. Era un hombre adelantado a su tiempo, que creía en la prosperidad, que creía en la riqueza, que creía en la persona, que creía en aquellos que los rodeaban a él y eran conforme a él. Dice el versículo número 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jehiel, el escriba, de Maasías, el gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. O sea, vemos cómo está todo ordenado y bien ordenado, escrito, preparado con unos cuadrantes, con unas responsabilidades, con unas fechas y con unos días señalados. Luego, un ejército ordenado y bien gobernado. El número total de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2.600, un número significativo. Jefes de familia, o sea, como liderazgo, como personas responsables, como lo que en la Edad Media fue formado como eran pequeñas familias o grandes familias que tenían terreno, que tenían castillos, que tenían agricultura, que tenían gente trabajando para él, eran latifundistas que se llaman, y tenía gente. Todo esto, muchos de estos terratenientes se ponían de acuerdo con el rey, le daban su apoyo, le daban su protección militar, su protección diplomática, su protección ejecutiva, y hacía que tanto el rey como estos caballeros, que se llamaban más adelante en la Edad Media, estos caballeros junto al rey eran los que gobernaban una provincia
o varias provincias o una gran cantidad de terreno. Era el rey junto a estos caballeros que entre ellos eran los que gobernaban. Pues igual, era estas 2.600 familias que eran personas responsables, eran gente guerreros, eran gente que tenía detrás un respaldo económico y de personas. Pues dice que había 2.600 personas que estaban con el rey Usías. Dice el verso 13, y bajo las órdenes de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. O sea, un ejército de más de 300.000 soldados asalariados por el rey Usías. Esto es una gran cantidad de soldados en aquella época. Más de 300.000 varones que salieran a la batalla y a la guerra. Guerreros. 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y dice más, el verso 14, Usías preparó para todo el ejército escudos, para todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos, hondas para tirar piedras. O sea, todo lo que necesita, toda la dotación que necesita un soldado para ir a la guerra. Dice más, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, lo que nunca se había visto, por ingenieros, para que estuvieran en las torres y en los baluartes. Los baluartes son en los castillos, está el flanco, que es la zona lateral, y luego está los baluartes, que es una zona que sobresale del flanco de lo que es el castillo. Es como una esquina, como un pico de flecha que sobresale. Ustedes lo verán en los castillos porque generalmente suele estar en las esquinas, en las cuatro esquinas. Están los torreones, que es como una torre, y luego los baluartes, que es como en el mismo flanco de lo que es el castillo. Es como si en vez de juntarse se abre y ahí delante se puede poner una torre, se puede poner un vigía, o simplemente es como un acceso que sale hacia la esquina. Se llama baluarte y también tiene otros nombres parecidos. Eso es, entonces, él lo que hizo fue modificar la estructura de guerra conforme a la defensa en Jerusalén, haciendo estos baluartes para arrojar flechas y grandes piedras, porque estaba, al estar más adelantado, está en disposición mejor para la guerra y para la batalla, que no en el flanco, está delante del flanco del castillo o de la muralla, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Bien, luego vemos como hasta el versículo número 15 tenemos a un gran rey Usías. Hemos visto que era un hombre que hizo lo recto delante de Dios, que cogió y además persistió en hacer la voluntad de Dios, fue prosperado por Dios. Dios le prosperó de manera que derrotó a filisteos, árabes y amonitas. Hemos visto como que hace torres en Jerusalén, hace ciudades en donde vivían los filisteos. Vemos cómo abre cisternas en el desierto, fomenta la agricultura, le da mucho poder al ejército, todo lo que necesita. Habla con los ingenieros, se reúne con ellos y estos inventan una maquinaria, lo que serían las catapultas y todo esto que ustedes conocen, de qué forma podían conquistar más y a más personas. Bien, y dice la Biblia que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vemos que aquí ya lo que yo decía al principio, no te hagas fuerte delante de Dios. Y Usías se hizo poderoso delante de Dios. Y Usías creyó, inocentemente quiero creer,
que todo lo que había hecho había sido por su sabiduría, y había sido por su inteligencia, y había sido por su discernimiento y por conocer mucho de lo que él conocía. Bueno, pero a continuación vienen unos textos, unos versículos que son un poco tristes, porque vemos un hombre tan sabio a nivel emocional, a nivel cultural, tan sabio también a nivel espiritual, hizo lo recto, persistió en hacer lo recto y seguía haciendo lo recto, y vemos como la vanagloria, el orgullo entró en su cuerpo. Lo que yo no quiero que entre en ninguno de ustedes y de mí tampoco, sino que agradezcamos siempre que si algo tenemos y somos es porque Dios nos da la facultad, el poder, la sabiduría y la salud para hacerlo. Y dice el verso número 16 de Segunda de Crónicas 26. Pero cuando se hizo fuerte el pecado del ser humano, que se cree fuerte ante los otros. Cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Aquí no dice que su corazón se enalteció para su bienestar. No dice aquí que su corazón se enalteció para tener más poder, para tener más fuerza. No. Dice que se rebeló, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Yahvé, su Dios. Se rebeló contra Yahvé, su Dios. ¿Y cómo se rebeló contra Yahvé, su Dios? Porque Dios sabía que Usías sabía perfectamente, Dios conocía que Usías perfectamente era sabedor de que las cosas del templo eran para los que viven en el templo, para los que ministran en el templo, para los que trabajan en el templo. Las cosas que tienen que ver con la guerra no es para los sacerdotes, es para los capitanes y para los soldados. Las cosas que tienen que ver con la agricultura era para los que trabajan en la agricultura, no era para capitanes ni era para los sacerdotes. Pero Usías, enorgullecido por todo lo que Dios le ha dado, que él cree que ha sido más de él que de Dios, cuidado, que él cree que ha sido más de él que de Dios, se rebela contra la voluntad de su Dios, porque él sabía muy bien que el rey era para reinar, para gobernar y para dirigir, pero los temas espirituales quedaban para los sacerdotes, los profetas y los levitas. Y dice que se rebela contra Dios, y entrando en el templo de Yahvé, para quemar incienso sobre el altar del incienso. Para quemar incienso él mismo. Ustedes ven la escena, todo un rey de Israel con un incenciario en la mano para ofrecer incienso a Dios. No necesitaba Usías ofrecer incienso a Dios. No lo necesitaba. Ya estaba lo suficientemente bendecido y prosperado por Dios como para tener que ofrecer incienso. No tenía que ofrecer sacrificio, no tenía que ofrecer nada. Para eso estaban los sacerdotes. Y si hubiera tenido que ofrecer algo, Dios se lo hubiera dicho a Zacarías. Oye, Zacarías, dile a Usías que me ofrezca a mí. Yo te lo revelo a ti en sueños y tú se lo revelas a Usías. O bien podía haberse revelado a Usías, Dios, en sueños y decirle, Usías, ofréceme incienso por este o aquel otro pecado. Pero Dios no le dijo a Usías que se metiera en camisa de 11 varas. No le dijo que se metiera en la labor de los sacerdotes. Porque si entonces él ofrece el incienso, ¿para qué están los sacerdotes y levitas en el templo? Si tienen un rey que vale para todo, desde ir a la guerra, presentarse a Dios, la agricultura, construir, los ingenieros, entonces ¿para qué está el resto del pueblo? No necesitan para nada, y menos los sacerdotes. Pero Dios quiere, con esta enseñanza, hermanos, que cada uno aprendamos cuál es nuestra misión y cuál es nuestro desempeño, tanto en el mundo espiritual
como también en el mundo de la iglesia también. Y que sepamos que cada uno tiene un deber delante de Dios. Y que no debemos de meternos en una serie de cosas cuando ya Dios lo ha estipulado de esa manera. Y que los responsables de las iglesias tampoco muchas veces tienen que tocar y que llevar absolutamente todo lo que ocurre en la iglesia. Porque quizás no quiera Dios que una serie de ministerios se metan en profundidad con otros ministerios que trabajan en la iglesia. Y esto es lo que le pasó al rey Usías, que quiso ser más que los sacerdotes y quiso estar más cerca de Dios que los sacerdotes. Entonces, sigue diciendo el versículo 16, que entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró, además, cuando Dios estipuló en su palabra del Antiguo Testamento, en la Torá, que solamente ofrecerían incienso los sacerdotes. Solamente entrarían a ofrecer incienso los sacerdotes y nadie más, que eran los que de verdad estaban consagrados y los que de verdad pertenecían a la tribu de Leví, que eran todos los sacerdotes capacitados. Y Usías no era de la tribu de Leví para hacer esto. No era un sacerdote, era un rey, era un guerrero, era un visionario, un adelantado, sí, pero no era un sacerdote. Y entonces entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Yahvé, no de Usías, de Yahvé, cuidado, 80 sacerdotes puestos por Dios, no puestos por Usías, hombres valientes, igual que los soldados de Usías, que se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y además viene esta frase entrecomillada: no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé, Dios. Sal del santuario, márchate, porque has pecado, porque has querido usurpar nuestro terreno. No has tenido bastante con derrotar a filisteos, con derrotar a árabes y con derrotar a amonitas, no. No tuviste bastante con levantar edificaciones nuevas en los territorios filisteos, como Asdod, como Gad, como todo esto, no. Sino que además vienes a meterte con nosotros y quieres estar por encima de nosotros. Y quieres hacer nuestro trabajo. Y nos quieres menguar a nosotros para crecer tú. Nos quieren menospreciar a mí y a los 80 sacerdotes que están aquí conmigo, intercediendo, clamando, orando y buscando a Dios cada día para que solamente tú tengas victoria ante los enemigos, para que tú seas vencedor en la batalla y para que tú hagas la voluntad de Dios. Nosotros te apoyamos con nuestras oraciones, con nuestro sacrificio, con nuestra entrega y consagración. No te basta solamente eso, sino que nos quieres apartar y echar tú el incienso que solamente es para los hijos de Leví, los descendientes de Aarón. Y entonces dice el verso 19 que Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes, se llenó de ira. Fíjense ustedes cómo tenía que ser, hermanos, la altivez de este varón que dice que se llenó de ira. ¿Cómo tenía que ser la vanagloria y el orgullo de este hombre que se llenó de ira contra los sacerdotes? O sea, no tuvo bastante con decir: un hombre sabio, a diferencia de un hombre listo, un hombre sabio, a diferencia de un hombre listo, dice: llevas razón, sacerdote Azarías, llevas razón. Vive Yahvé, Dios de los ejércitos, que hoy he hecho mal, he cometido pecado y he querido menospreciar tu ministerio
tu tarea y tu trabajo delante del Altísimo. Me humillo delante de Dios y te pido perdón por lo que he hecho. Te entrego mi incensario, te ruego perdón y que ores y que intercedas a Dios por mí para que me perdone con mi pecado. Eso hubiera sido lo correcto. Eso hubiera sido lo correcto que tenía que haber hecho Usías. Pero no, hace todo lo contrario. Se enciende su ira contra los sacerdotes y contra los levitas. Se enciende su ira. Entonces, en ese momento, le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Le brota la lepra en la cara. Y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa para salir de allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice el versículo 20 al final. Porque Yahvé lo había herido. Porque Dios lo había herido. No fue Azarías, no fueron los sacerdotes, no fue Satanás. Fue Dios el que lo había herido. Así, el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahvé. Y Jotán, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Una historia triste, una historia lamentable, como un hombre que tiene tanto poder, que tiene tanta fuerza, tanta sabiduría, o en teoría sabiduría, y sin embargo, ven ustedes cómo termina, que se enciende su ira contra los sacerdotes, se enciende su enfado, se enciende su vanagloria contra los sacerdotes, porque no le dejan ofrecer incienso a Dios, porque no le dejan hacer lo que él quiere, porque dice la Biblia que era un hombre fuerte, que se había fortalecido, que había sido fuerte, y hay una línea muy fina entre el hombre fuerte y el hombre vanaglorioso, una línea muy fina entre el hombre que se cree ser algo y el hombre que no es nada. Por eso, hermanos, hermanas, aprendan en el día de hoy cómo fue el rey Usías. Aprendan con humildad, aprendan con sencillez, aprendan del maestro, porque el maestro es la mejor enseñanza para nosotros. Él lo dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él comía con prostitutas, él comía con publicanos, él comía con pecadores, con pescadores, aunque sea parecido, pecadores y pescadores, comía con los dos, con pecadores y con pescadores. Se juntaba con samaritanos, echaba fuera demonios, se dejaba ungir por una mujer, disertaba, enseñaba, explicaba, ayunaba, oraba, hacía milagros, pero nunca quiso estar por encima del Padre. Hubo uno que quiso estar por encima de Dios, que fue Luzbel, Lucifer, para que me entiendan, el demonio. Dios le dio mucho poder, era un gran cantor, mucho poder, pero quiso rebelarse contra Dios, ser más que Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¡Zas! Lo echó del cielo. Usías, un hombre fuerte, poderoso, sabio, entendido, conocía las escrituras, conocía la agricultura, conocía la ingeniería, sabía lo que necesitaba Israel, sabía lo que necesitaba Jerusalén, sabía lo que necesitaba el ejército, cómo reunirse, cómo dotarlo, cómo luchar. Pero sin embargo, cuando se enorgulleció, cuando se creyó fuerte, cuando se creyó que todo lo que tenía era por él, se enfada con los sacerdotes, con aquellos que están intercediendo por él, para que le vaya todo bien, por aquellos sacerdotes que están haciendo que si él ha triunfado es porque ellos
se han consagrado y porque ellos han clamado a Dios, y sin embargo se enfada con ellos y acaba con ellos. Hermanos, aprendan que si algo somos y si algo tenemos, es solamente por la voluntad y por el amor de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza que tú mereces. Y te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, seas el que gobierne nuestras vidas. Pero que recordemos siempre de dónde hemos salido y de dónde nos sacaste. Que recordemos siempre que si no estamos cerca de ti, podemos terminar mal. Que recordemos siempre, Señor, saber diferenciar nuestra mano derecha de nuestra mano izquierda. Que sepamos entender, conocer y comprender lo que viene a nuestras manos, Señor. Que tenemos que ser agradecidos. Que no nos riamos del fracaso del prójimo. Que no nos enorgullezcamos de la victoria ante otros. Sino que digamos, como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Así seremos todos. Que digan qué persona más bendecida por Dios. Y que no digan de ti, esta persona que poco conocía a Dios y se enorgullecía de ello. Que no te alabe tu propia boca, sino que te alabe la boca del ajeno. Que si algo tienes, reconócelo, que es por la bendita y por la misericordiosa mano de Dios. Tenlo siempre presente. Acuérdate en el día de hoy del rey Usías. Ya conoces un poquito más de él, de cómo fue bendecido, prosperado grandemente, hasta hacerse un hombre fuerte, poderoso, grande, temeroso. Pero qué lejos estaba de Dios, qué lejos estaba del pensamiento de Dios. Qué poco había aprendido, cómo se enorgulleció y cómo murió de lepra. Dios no quiso sanarlo porque quiso que aprendiera de la lección, para que todos aprendiéramos también de la lección. Ha habido hombres en la Biblia que Dios los ha sanado. Uno en el Jordán, otro le ha alargado la vida, otros simplemente han sido sanados de forma milagrosa. Pero con el rey Usías, al que mucho se le entregó, mucho le pidió Dios. Y no quería que menospreciara a los ministerios que están entregados y consagrados a Dios. Y Usías los menospreció. Señor, gracias. Enséñanos a andar en humildad. Enséñanos a andar en amor. Enséñanos a recordar siempre que tú eres nuestro dador de la vida. Gracias por todo y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.